Muy buen día, tutor y compañeros. Mi nombre es Luis Reinel Ramírez Cruz, perteneciente al CEAT Sogamoso. El día de hoy vengo a hablarles de el tema de sensación versus memoria. La sensación es el proceso cognoscitivo que se refiere a los procesos a través de los cuales los individuos son capaces de generar y asimilar conocimiento. Esto es posible porque los seres humanos conjugamos con el proceso del pensamiento, que es el mayor conjunto de capacidades que dan pie al proceso del desarrollo del mismo, a través del aprendizaje y la experiencia, dando así a entender que el proceso cognitivo, cognoscitivo, son la evolución de las capacidades intelectuales, de las cuales la inteligencia es una de las más importantes. Por tal motivo, concluimos que el proceso cognitivo, cognoscitivo, es el acto del conocimiento en sus acciones de almacenar, recuperar, reconocer, comprender, organizar y usar información recibida a través de los sentidos. Eh, Su interés como tal es estudiar las personas y el mundo en el que viven y cómo los seres humanos toman la información sensorial entrante y la transforman, sintetizan, elaboran, almacenan y recuperan y finalmente hacen uso de ella. Además, pretende explicar y predecir cómo la cognición lleva a la conducta, de los cuales podemos concluir que la sensación eh, es el efecto inmediato de los estímulos en el organismo, constituida por procesos fisiológicos simples, así como también es la impresión que percibe un ser vivo cuando uno de sus órganos receptores es estimulado. Eh, Así como podemos evidenciar acá, que son las sensaciones olfativas, visuales y táctiles. eh, y tenemos el ejemplo de cómo el tocar el hielo produce frío, el dolor, el cosquilleo u hormigueo, entre otros, como también se trata de un fenómeno fundamentalmente biológico muy controvertido y con múltiples aceptaciones en el pensamiento filosófico y psicológico. En general, se refiere al impacto de los estímulos externos e internos en los receptores sensoriales y a la primera etapa de reconocimiento por el cerebro. Una sensación puede ser provocada por un estímulo externo, como por ejemplo el sentir una caricia, mientras que una sensación interna puede ser el dolor de cabeza o sentir ruidos que emite nuestro estómago en su interior. Eh, Acá observamos también los órganos de los sentidos, los más comunes, que son la vista, el oído, el olfato y el gusto. Eh, En algún momento se asocian a la sensación, la memoria y la imaginación, como podemos evidenciar, puesto que estas ideas las podemos encontrar nuevamente a lo largo de la historia de la filosofía. Por ejemplo, los filósofos distinguidos como lo fue Hobbes y Kant tuvieron discusiones donde Hobbes, filósofo inglés, afirma que el origen de nuestros pensamientos está en la sensación y que no hay ninguna concepción del intelecto humano que no haya sido recibida primero por los órganos de los sentidos. Mientras que Kant aseguraba que todo pensar debe referirse a la sensibilidad, puesto que los objetos solo nos son dados a través de ella. A pesar de estos grandes acuerdos de los filósofos mencionados, intentan explicar de diversas maneras los mecanismos gracias a los cuales podemos tener sensaciones y recuerdos. Eh, los órganos se clasifican en estereoreceptores, interoreceptores y propioreceptores. Los estereoreceptores, que son los receptores externos tales como la sensación visual, auditiva, olfativa, gustativa y táctil. Los interiorreceptores, que son los receptores viscerales y que contactan cambios internos, como por ejemplo el dolor, como lo manifestaba ahorita, el dolor de estómago, el dolor de cabeza, entre otros, ¿no? Los propios receptores, que son receptores musculares y articulares,
que detectan cambios en la posición del cuerpo, como la temperatura de caliente a frío. Eh, las características de las sensaciones, mediante la sensación captamos activamente estímulos externos e internos que nos permiten aprender del mundo que nos rodea, creándose así una función cognitiva, que a su vez genera estímulos con un mínimo de intensidad para ser captadas, creando así un mínimo de experiencias inmediatas, básicas, dando inicio a la percepción e imaginación, tales como las aquí presentadas, ¿no? Em, las patologías y trastornos de la sensación, eh, estas son lesiones que se pueden afectar a las sensaciones de las mismas órganos de los sentidos, tales como las alucinaciones, que se pueden presentar a todos los órganos de los sentidos, ya que el cerebro crea estímulos y el sujeto cree que provienen del exterior. La autoscopia, que es donde la persona se ve a sí misma como si estuviese frente a un espejo, pero no lo está. También se presenta inversamente cuando el sujeto se ve al espejo y no ve su reflejo. La palinopsia, que es la persistencia de una imagen en la vista, aun cuando el estímulo ha desaparecido. Eh, la parestesia, el sujeto cree estar recibiendo estímulos táctiles, como por ejemplo sentir que un animal camina por su piel. Lo del miembro fantasma, que es cuando las personas que nacen sin una extremidad o la pierden cree que está en su lugar y se mueven en armonía a su cuerpo como si la tuviese. Las alucinaciones olfáticas y gustativas se presentan en mayor parte con cuadros de epilepsia y síndrome de abstinencia o cuando aguantamos hambre. Alucinaciones sinestésicas, perdón, que es cuando la persona siente que mueve su cuerpo alguna parte de él sin que esto ocurra. Se asocia a la epilepsia. La anosmia, que es la pérdida del olfato. La ceguera cromática, que es la pérdida de la capacidad de detectar los colores. Y el síndrome de Baring-Holmes, que puede causar parálisis psíquica de la vista, incapacidad de seguir el movimiento de los objetos con la vista, a otros trastornos de la atención visual. Por otro lado, la memoria, que puede ser definida como la capacidad de retener, evocar la información de naturaleza perceptual o conceptual. En otras palabras, es un proceso cognitivo que permite al ser humano recibir la información y mantenerla guardada en su mente y recordarla sin que esto afecte el pasado del tiempo, convirtiendo así a la memoria en un almacén de conocimiento, puesto que lo que capta lo mantiene disponible para ser utilizado y expuesto en cualquier momento. Además, sirve para adquirir y registrar información, eh, reteniéndola a través de toda la vida. Eh, los tipos de memoria. Tenemos memoria sensorial, memoria operativa, memoria a largo plazo y memoria espacial. La memoria sensorial está relacionada con la llegada de la información a su órgano receptor, que en este caso es el ojo, hasta que el cerebro eh, haya realizado su percepción. Su función operativa es de 2 segundos, pues la entrada de la información es muy rápida, la persistencia es muy breve. Se diría que antes que ocurra otra fijación ya ha desaparecido la anterior. La memoria operativa eh, se le figura como un sitio en el que se integra la información que se recibe del exterior o la información nueva con la que estaba almacenada en la memoria de largo plazo, los conocimientos previos. La memoria a largo plazo está constituida por todos los conocimientos y experiencias y saberes que se almacenan a lo largo de la vida y resulta fundamental al momento de comprender. Solo se comprende todo aquello que puede relacionarse con lo que se conoce. La memoria espacial, que sirve para asociar al individuo con el ambiente, y la memoria de Pirmin, con la que se conocen los estímulos con mayor facilidad, perdón, después de haber experimentado un suceso.
En la memoria encontramos tres funciones básicas, como son, primero, recoger la nueva información; segundo, organizar la información para que tenga un significado y la recupere cuando necesita recordar algo; tercero, el recuerdo de nosotros, de rostros, perdón, de datos, hechos o acontecimientos, que consta de tres etapas, que es la codificación, almacenamiento y recuperación. Eh, las áreas cerebrales implicadas en el proceso cognitivo de la memoria eh, son cada pensamiento que se supone la generación de señales sincronizadas en diferentes lugares de la corteza cerebral, donde está el tálamo, el sistema límbico y la formación reticular del tronco del encéfalo, que este es el que contiene la información que básicamente te convierte en quién eres tú, tu inteligencia, tu memoria, tu personalidad, tus emociones, tu habla, tu capacidad de ser, de sentir, de moverte. Eh, Tenemos patologías y trastornos de la memoria. Estos son durante décadas, son los que son investigaciones que se han dado a los trastornos de la memoria. Se limitó al campo de fisiólogos y psiquiatras preocupados en su mayor parte más por problemas de urgencia social y explicaciones causadas por su estado experimental. Los primeros modelos implicados se encuentran en la amnesia, que es la desaparición de recuerdos que pueden darse por un periodo de tiempo o estar relacionados con algún acontecimiento. La persona no nota su estado, puede afectar tanto a la memoria a corto como a largo plazo. La amnesia de fijación, que impide guardar nuevos recuerdos. La hiperamnesia, que aumenta desproporcionadamente la capacidad de almacenar recuerdos, provocando que estos se acumulen tumultuosamente en la memoria. La paramnesia, que es la creación de falsos recuerdos en la memoria; entre estos se encuentran los déjà vu y las memorias inducidas. La criptonesia, que está provocada que el sujeto piense que determinado número de experiencias que sucedieron no fueron reales, sino fueron simples sueños. La amnesia, que se produce por una lesión en el lóbulo temporal, ocasionando que el sujeto no logre actualizar su vida y siempre cree que está viviendo el día en el que tuvo el accidente o el suceso. Entre otras encontramos también el delirio, la demencia, la disociación y la despersonalización. Eh, bueno, compañeros, agradezco les haya servido el presente trabajo. Muchas gracias.